quiero, Marian, que empecemos hablando un poco de qué referente tenías vos, digamos, cuando llegaste a Arcadia, referente en la prensa. Normalmente los lectores profesionales, entre comillas, miran más los libros que las revistas, o miran más los libros que formatos que se doblan más fácil. ¿Vos tenías un referente en las revistas, en los periódicos, cuando llegaste y tenías la idea de comenzar con Arcadia? Lo que tenía era un referente como de ausencias, que era lo que no había en Colombia. Y que yo había querido hacer desde hacía mucho tiempo, y fueron muchos intentos frustrados los que, bueno, finalmente dieron lugar a Arcadia. Que un periódico como El Tiempo, que hace 15 años estamos hablando, era un periódico mucho más importante y relevante, como toda la prensa, de lo que es hoy, no tuviera reseñas de libros, no contara cuáles eran los libros que llegaban a las librerías, no hablara de la vida cultural que sí tenía el país, y lo mismo con El Espectador, porque el magazine ya se había acabado, era algo para mí muy desconcertante. Uno iba, y no quiero caer en la trampa de decir, en Londres sí lo había, en Nueva York sí lo había, no, en Panamá lo había, en Ecuador lo había y en Venezuela lo había. Lecturas dominicales para mí era el antirreferente. Como oí decir alguna vez, si no me equivoco, creo que fue Andrés Hoyos, porque esto es algo que oí hace mucho tiempo, lecturas dominicales lo único que había hecho era tratar de hacernos creer a todos los colombianos que los políticos liberales eran intelectuales. Sin éxito. Entonces, lo que yo quería era que me parecía que había un espacio que llenar. Y en un principio traté de hacerlo con El Espectador y traté de hacerlo con El Tiempo, simplemente un par de páginas de reseñas de libros, algo. Y no fue posible. Largas historias, demasiado largas, pero no fue posible ni con el uno ni con el otro. Finalmente con Semana se pudo hacer, y era básicamente darle un espacio a las noticias de cultura. O sea, la vocación siempre fue periodística. A nivel de formato sí tenía referentes. El referente era la revista de libros en Madrid, el London Review of Books, el New York Review of Books, básicamente algo modesto en su presentación, en un papel barato, con grapas. Tenía claro que tenía que ser muy barato para poder tener el mayor tiraje y la mayor periodicidad posible. En general en espacios como Publicaciones Semana y en general en ese mundo de las élites que tienen una idea tan equivocada de qué es la cultura, se piensa que las revistas deben ser de 7 colores, sabores, rascar, pegar, quitar, plastificados UV, brillo, reservado, en fin. Que tienen que la cultura está asociada con el lujo, y eso es pues un craso error. Entonces sí hubo una gran resistencia, digamos, al comienzo de Publicaciones de Semana, hacer algo en un formato tan modesto. Pero creo que fue lo que permitió que la revista viviera. Hace 8 días, hablando del magazine y de una última etapa, digamos, que tuvo bastante exitosa, y una etapa de renovación, mirábamos ese primer número de renovación y ellos ponían el color como lo que iba a cambiar. Ese era el tema, y era también, digamos, lo que hacía distinto ese formato, y había reflexiones alrededor de ese tema del color. Arcadia también pretendía, digamos, tener un tema o tener algo que la pusiera, digamos, en escena de un público que estaba más o menos huérfano. Había bueno, vamos a salir con libros, vamos a salir con arte, vamos a salir con internet. Había algo un tema que decía, con esto vamos a romper y vamos a entrar. No. Yo en un principio quería hacer algo solo de libros. Y fue porque logramos, y era necesario, conseguir el dinero para hacerla antes de empezar, porque Publicaciones Semana no se iba a arriesgar a empezar una publicación teniendo que poner dinero, sobre todo con un tema que tampoco atrae la inversión como el tema cultural. Entonces, el primer patrocinador que tuvo la revista, que fue Philip Morris, que puso el dinero que la hizo posible todo el primer año, quería que fuera una revista que no solo fuera de libros, sino de
todo el espectro, digamos, del tema de las bellas artes. Entonces eso fue casi que, si se quiere, una concesión o una negociación. A mí me pareció muy bien, digamos, no sentí que sacrificaba nada, me dije, perfecto. Buscamos gente que sepa de arte y de teatro y de fotografía y de música y de cine. Me pareció bien, pero no, lo que había era una voluntad de contar. Yo creo que lo que había en principio como idea era algo que después tomó un nombre, que era que los lectores de Arcadia son lectores doble I, ignorantes, inteligentes. Es decir, que no tratábamos de la voluntad de poner en común, algo que es tan propio del periodismo anglosajón, que siempre va en contravía con los franceses. Todos los franceses siempre mostrar que yo sé y que tú no sabes, ser críptico, estar poblado de referentes oscuros o muy eruditos, el codo en la costilla, ¿no? Tú me entiendes, yo sé, yo he leído, tú no. Y eso me parecía como muy propio, digamos, como de un mundo intelectual bogotano, más bien. Y yo quería mostrar que era posible hablar de temas de cultura sin condescendencias, pero sin alardes de erudición. Es decir, que el periodismo es la voluntad de poner en común, de conversar con otro, de ser un puente entre dos soledades, la soledad de todos los creadores y la soledad, al fin y al cabo, también necesaria para poder leer, para poder contemplar una obra de arte, para poder estar en contacto y conversar con lo mejor del espíritu humano. Se necesita una cierta soledad. Entonces el puente entre esas dos soledades pues, podía ser humildemente un pequeño puente, Arcadia, un medio de comunicación. ¿Se dio un salto en algún momento de divulgación cultural a creación cultural? No. No solamente dar noticia de, sino aquí también ayudar a la creación, a la escritura de crónicas, a la escritura de cuentos. ¿Se dio ese paso? ¿Se pensó en ese paso en algún momento? Nunca, eso sí yo lo tenía como muy claro a nivel de política editorial. La verdad no es la misma, dígala quien la diga. Eso es falso, dice Agamenón. No, sí, no es cierto, dice Agamenón. Sí, no es. Ave María, me equivoqué. Esta es una cita maravillosa y la tengo que decir bien. La verdad es la misma, dígala quien la diga. Sí es cierto, dijo Agamenón. No es cierto, dijo su porquero. Esa es una cita del Juan de Mairena. Es decir, uno no puede ser inocente y creer que va a hacer una publicación sin saber dónde la está haciendo. Yo era muy consciente que Publicaciones Semana es el centro del poder, por lo menos en medios impresos, o un centro importante de poder. Y por lo tanto, era absurdo pretender hacer una publicación, digamos, y más, no era absurdo, creo que las publicaciones donde está la historia de las ideas siempre son contraculturales. Es decir, siempre están en el margen. La historia de las ideas, la historia de la creación, siempre viene desde el margen, nunca desde el centro. Yo quería hacer una publicación que, si era desde el centro, tenía que tener una voluntad de divulgación, una voluntad de contar, porque era demasiado institucional el medio. Es decir, había que aprovechar el poder enorme de distribución, la infraestructura que tenía una empresa como Publicaciones Semana para hacer algo que fuera divulgativo, para contar. Fíjese que las revistas donde escriben los grandes escritores siempre tienen corta vida, siempre es un grupo de amigos, donde, bueno, con los años se da uno cuenta que da la casualidad de que se llamaba Orígenes y ahí estaba Lezama Lima y estaba todo el mundo intelectual cubano, o se llamaba Sur, o se llamaba Mito. O Eco, sí. O Eco. Arcadia no era eso, ni pretendía hacer eso nunca. Si en las revistas literarias se escribe Héctor Abad, nosotros escribíamos sobre Héctor Abad. Es decir, eso es una diferencia muy clara. Arcadia no tenía creación, ni tiene, ni nunca ha tenido, tiene una voluntad divulgativa. Si, digamos, no existía ese grupo alrededor de Arcadia, contanos un poco cómo se hace, cómo era ese proceso, digamos, de
de mensual y de armar la revista? ¿Quiénes hacían Arcadia? Contanos un poco cómo funcionaba por dentro. Bueno, Arcadia somos 2 personas, éramos. Yo renuncié hace 3 días. 2 personas. 2 personas. Sí. Y luego un grupo de colaboradores, freelance, a los que se les paga, cosa que me parece muy, muy importante. Todo se paga, tal vez modestamente, pero todo es pagado en Arcadia. Eso creo firmemente en que hay que cobrar y hay que pagar por las ideas, por el conocimiento, por la escritura, por la calidad de la escritura. Entonces un grupo de amigos que se fue haciendo con el tiempo. Yo no tenía muchos en Bogotá, pero lo fui conociendo gente y abriendo la revista a gente que mandaba emails, que mandaba textos, siempre a todo el mundo. Era algo abierto y se fue creando un consejo editorial que cambió, con el tiempo cambiaba, unos se iban, se cansaban de escribir después de 4 años, el otro llegaba. Algo muy abierto, muy informal, pero que creó un grupo de gente que quería mucho la revista y eso está muy bien. Creo que de todas maneras los productos culturales hay que tener mucho cariño, hay que tener pasión y hay que tener entusiasmo, aunque el entusiasmo es mal visto en el mundo intelectual. ¿Es mal visto? Muy mal visto, ¿o no? Dime, Pascual. Hay que ser escéptico, hay que ser irónico, hay que ser pelín cínico y hay que no creer en nada. Contanos un poco del público. Ahorita dijiste que descubrieron poco a poco que era un público ignorante, inteligente. Contanos un poco de expectativas que había de encontrar, qué público pensaba encontrar y cómo esas expectativas se derrumbaron o se cumplieron. Al principio, Arcadia, nadie en Publicaciones Semana creía que Arcadia iba a durar más de 2 números. Ni el mismo dueño de Publicaciones Semana. Dijo, le doy 2 números de vida. Entonces la revista no circulaba sola. Circulaba doblada en la parte de atrás de Semana y para suscriptores, así un poco seleccionados, porque no podía circular, no teníamos capacidad de imprimir para circular con todos los suscriptores de Semana. Y fue una lucha de 2 años, 2 años y medio, para lograr, 1, que Arcadia dejara de circular con Semana. 2, para que abriera suscripciones, algo que crea un compromiso por parte de una empresa. Entonces la revista ya no se puede cerrar tan fácilmente cuando has vendido suscripciones a un año a un montón de gente. Y para que estuviera en punto de venta. Eso fue un esfuerzo al interior de Semana casi tan grande como el de la consecución de la publicidad. Digamos, la parte fácil de Arcadia, la parte rica es la de editar, la de tener las ideas, la de compartir, conversar, publicar, decidir qué portada, las fotos. Esa es la parte emocionante y deliciosa, ser editor. La parte horrible es la de ser director, es decir, conseguir la publicidad. De todos los directores de Publicaciones Semana, yo era la única que tenía que ir a buscar la publicidad. O sea, claro, porque a Soho le llega, a Semana le llega, a Dinero le llega, pero a Arcadia había que salir a buscarla. Entonces, digamos, el reto primero era por buscar sus propios lectores, para volver a tu pregunta, que era sobre el lector. Esos primeros lectores de 2 años eran la gente que leía Semana. Y probablemente mucha de esa gente hace lo mismo que hacía yo hace tiempo cuando los periódicos traían las páginas salmón en la mitad en España, pues las páginas eran las de economía, uno llega y la tira, porque no quiere leer las cosas de economía. Sí. Bobo que es uno. Y yo pienso que mucha gente hacía eso, botar la revista. Entonces, pues la revista muy poco a poco, con ese esfuerzo de lograr abrir suscripciones y llegar a punto de venta, fue encontrando otros lectores, sus lectores naturales. Ahora, ¿cómo es un lector de Arcadia? ¿O cómo es un lector de cualquier publicación cultural? Como yo viví inmersa en un mundo tan poco cultural, que es el de Publicaciones Semana, pues y tenía que inventarme algo, tenía que fabricar un discurso sobre quién era ese lector, pues yo trataba de decir que era un lector de alma, lo cual es muy poco, o sea, que había una comunidad de almas, mientras que para una revista como Fucsia, a cualquier niña que venda publicidad le quedaba muy fácil decir, ay, Fucsia es para una mujer de 30 años, estratos 5 y 6, con intereses en la moda. Facilísimo, hacer un retrato robot de quién es el lector de Fucsia. Hacer un retrato robot del lector de Soho es igual de fácil, y del de Dinero y el de Semana.
hacer un retrato robot de lector de Arcadia es imposible, porque Arcadia tiene lectores de 70 años, de 80 años y tiene lectores de 15. O sea, cuando yo iba a los colegios, que me invitaban de los colegios, a mí me emocionaba ver los niños tan apasionados por Arcadia en muchos colegios bogotanos. Entonces es un lector que no es comercializable, sí. Menos mal. Pero es eso, es un lector curioso, es un lector con una sensibilidad que quiere ser educada. Y no diría mucho más, no sé. El medio cultural colombiano, me imagino que aprendiste a conocer. Ahorita vamos a hablar un poco de los gremios en que se divide y que se miran de reojo, me imagino. Pero hablemos si ese medio daba noticias suficientes, si ese medio está tan suficientemente vivo para que cada mes la revista tuviera cosas nuevas, interesantes, o si el medio hay veces languidecía y vos decías, nos estamos empezando a repetir un poco con los mismos, con algunos círculos que se repiten. No, mira, la respuesta es sí, sí y sí. O sea, el mundo cultural colombiano está lleno de noticias. Nosotros no damos abasto en los primeros números de Arcadia porque nadie cubría esas noticias. Entonces, una noticia como que, no sé, José Roca ha sido nombrado curador en la Tate Modern, que es una noticia importante, que un colombiano se ha nombrado en uno de los museos más prestigiosos y galerías más prestigiosas del mundo. Era una noticia que uno la maquetaba a principio de mes y duraba ahí tranquilamente, sin que nadie la chiviara, hasta que cerraron la revista 3 semanas después. Sí, claro que el medio colombiano da para cientos y cientos de noticias. Además, también el buen periodismo hace lo que uno llama agenda propia. Es decir, las noticias no solo son titulares que te llegan en un comunicado de prensa o son hechos concretos. Las noticias también las busca uno porque encuentra tendencias, porque encuentra debates, porque encuentra posiciones distintas con respecto a un tema y dice, ah, aquí hay una noticia, o aquí hay algo, aquí hay un artículo. Uno que no pude hacer en la última revista porque me quedaron mal 3 personas, pero que yo quería hacer era el debate de Héctor Abad y William Ospina. A mí me parece un debate intelectual fascinante ese, que viene de 2 tradiciones filosóficas o de historia de las ideas muy distintas, antagónicas. Pues eso es entre comillas, una noticia de agenda propia. Pero sí, claro que el medio cultural da para de sobra noticias, aunque la idea de Arcadia era mezclar siempre lo internacional y lo nacional. Lo que no teníamos nosotros era periodistas que cubrieran esas noticias. Eso es lo que siempre nos faltó. Es decir, faltó dinero. Dinero para poder contratar más personas que pudieran estar ahí de tiempo completo y poder escribir más y mejor. Mencionaste lo internacional. Hablemos un poco de comparación de cultura local y cultura global y lo que buscaba Arcadia cuando buscaba esas noticias afuera, cuando quería encontrar esas noticias afuera. Con internet ya uno las encuentra por vía propia. ¿Qué le tocaba hacer a Arcadia para que esas noticias de afuera no simplemente fueran reseñas de lo que se encuentra en internet y tuvieran, digamos, un lente propio? Sí, tener amigos en todas partes. Y eso fue algo estupendo. Los primeros 4 años de Arcadia yo recibía, aún hoy, muchos más mails de gente que estaba afuera y que quería escribir para la revista. Recibía 5 de Nueva York y ninguno de Neiva. 3 de Berlín y ninguno de Cartagena. Y ninguno de Medellín, por cierto. Entonces, casi fue muy fácil cubrir lo internacional. Porque teníamos la gente que quería escribir para la revista, que lo estaba haciendo bien, que lo hacía bien, y era gente en su mayoría colombiana, pero no solo, argentinos y españoles, así, escribían Arcadia porque hay un medio donde se puede escribir de cultura. Entonces, no fue nada difícil, lo difícil era cubrir lo local, era mucho más difícil. Hacer una muy buena noticia sobre el robo, digamos, de cuadros o de obras de Negret en el Museo Negret de Popayán, o Ibagué, por ejemplo, el Conservatorio de Música, que queríamos hacer algo, que es un conservatorio muy importante. Eso era mucho más difícil que hacer una noticia sobre una exposición en París. Miren qué ironía. ¿Sirvió como escuela de periodismo cultural Arcadia de alguna manera?
Hubo gente que viste crecer, digamos, colaboradores, por fuera de los dos que están de planta, que crecieron ahí cubriendo noticias culturales. Me gustaría pensar que sí, pero eso no lo sé. No lo sé. Pues no sé, por ejemplo, recuerdo a Humberto Junca, que fue miembro del Consejo mucho tiempo, que al final ya no quería escribir porque quería dedicarse, es artista también, pero que empezó escribiendo mal, muy mal. Es que no había un verbo en su lugar ni conjugado como era. Y al final… Se pulió. Digo, se pulió, no. O sea, los mejores artículos, por favor, miren los artículos de Arcadia Cien de Humberto Junca, yo no tocaba una coma. O sea que sí, creo que digamos, Humberto, como tantas personas, es una viva demostración de que se puede aprender a escribir. Y eso es importante porque mucha gente cree que no se puede, o se nace con ese talento o no se nace, y eso no es cierto. Eso me lo ha mostrado la realidad. Yo era de los que pensaba que no se podía, aprender a escribir, y sí se puede. Que haya creado escuela, no lo sé. El periodismo, digamos, por fuera de lo cultural, de los grandes medios, dejaba o planteaba noticias que ustedes retomaban, o sea, se mira eso como algo que puede entregar algunas cosas. Esa gran prensa le podía entregar a Arcadia algunas cosas que simplemente mencionaba de pasada y ustedes intentaban profundizar, o ahí nunca había conexiones. No, sí, claro que sí. Y nos quemaban temas, eso cada vez más. Cuando Arcadia empezó hace 9 años, o sea, ha cambiado en estos 10 años el periodismo sobre temas de cultura en Colombia, ha cambiado y mucho. Como les decía, nosotros podíamos guardar una noticia un mes, hace 10 años. Hoy es impensable, hay que echarla en la web. Si tenemos una noticia o un debate o algo, hay que ponerlo en internet de inmediato porque si no te lo quema todo el mundo. Eso implica unos cambios en política editorial, de buscar temas de coyuntura más laxa, mucha más creatividad, y tal vez más ideas, más pensamiento, más reflexión, para poder ofrecer cosas que los otros medios no han ofrecido durante todo ese mes, ¿no? De lapso entre una revista y otra. Cuando hablamos hace 8 días aquí con la gente del magazine, hablamos de política, porque en un momento el magazine se volvió un referente clave en lo cultural, pero también se volvió un referente político muy importante. Y la izquierda, digamos, estaba ahí, incluso señalada por los militares, y era una especie de fortín. Y nos contaban que publicaba Vera Grave cuando todavía estaba en la guerrilla, y era entonces una especie de pelea con el poder de los grandes medios. ¿Se fue metiendo Arcadia en temas políticos poco a poco? No creo que con la seriedad que el tema lo merece. No, claro que siempre, por ejemplo, si había elecciones, pues le preguntábamos siempre a los políticos, a los candidatos por los temas de cultura, pero no. Por ejemplo, la revista Número, una revista mucho más militante, una revista más ideologizada, no creo. Yo creo que en ese sentido Arcadia tenía una voluntad, una voluntad distinta. Tal vez es hora de hacer algo, pero no era ese el programa de Arcadia. Arcadia en un principio se sabía del centro, se sabía en el centro. Y yo creo que desde el centro no se puede hacer contracultura. Tenía también, digamos, si se quiere, muy claro sus límites. Y el gran reto de sobrevivir, de afianzarse. Uno de los grandes problemas de los proyectos culturales en Colombia es que no duran. Es que empiezan con mucho entusiasmo y que luego, pues por miles de motivos, entre ellos la falta de dinero, no siguen. Aquí, aparte del álbum de Chocolatinas Jet, o sea, son muy pocos los referentes comunes que tenemos las distintas generaciones de colombianos. Es impresionante. Entonces, si se quiere, Arcadia era más modesta en ese sentido, porque no era una revista independiente. Eso, si nadie en Publicaciones Semana se metía con Arcadia, es porque no les importaba, no por otra cosa. O sea, eso es
mi suerte, digamos, poder hacer la revista que yo quería hacer sin que nadie me viniera a decir que tenía que poner a Belisario Betancur leyendo poemas en portada, o a Gloria Sea, o a Alberto Casas, o esas especies de señorones de la cultura que… Uribe también está leyendo poemas. Pues eso. Era, yo creo, por falta de interés. Claro que lo puedo decir también por un respeto a la independencia de la revista, pero seamos francos, no había mucho interés. O sea, que haga lo que quiera por ahí. Ya nos contaste que el primer patrocinador fue el que te metió en el lío de no vamos a hablar solo de libros y de literatura, sino de arte, de teatro, de arquitectura, de pintura. Hablemos un poco de esos círculos y del trato con esos círculos. Me imagino que tenés buena idea ya de cómo funcionan cada uno y cómo reaccionan también a algunas cosas. Sí. El mundo de la cultura es muy peleón. Y los distintos, digamos, circuitos o círculos culturales, los de arte, los de literatura, tienen unas características distintas, funcionan distinto cada uno. Y a mí recuerdo que me sorprendió mucho, digamos, en el mundo de la literatura hay peleas tradicionalmente, conocemos las grandes peleas entre escritores, pero cuando uno las compara con las del mundo del arte, parecen una tontería. Pero cuando compara las del mundo del arte con el mundo de la arquitectura, las del arte parecen una tontería. Entonces, al final, la verdad es que yo me di cuenta que las peleas son más grandes donde más dinero hay. Y en el mundo de la arquitectura, por ejemplo, en construcción de obras públicas, se mueve mucho más dinero que en el arte, pero en el arte se mueve mucho más dinero que en la literatura. Entonces, las peleas son más grandes mientras más plata hay involucrada. O sea, una obra pública, estamos hablando de un edificio que puede valer 18.000, 32.000 millones, pues una obra de arte puede valer 60 millones, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, y pues en literatura pues estamos hablando ya de 10 millones, 15, un anticipo muy bueno, es decir, depende, pero poniendo cifras al azar, pero al final uno cae en cuenta que las peleas… pues son parte de nuestra condición humana, que donde haya 4 personas juntas siempre va a haber peleas. La gente que está en la academia dice que los académicos son muy peleones. Uno habla con un médico y dice qué gremio, abogados, no, qué horror. La verdad es que todos son… ¿Por qué? Porque está en juego… No, pero lo que pasa es que en la cultura sí hay algo importante y es que está en juego la vanidad, el ego. Y eso es muy difícil. En el mundo de la producción cultural está sometido al escarnio público, a la crítica, y de alguna manera cada vez que un creador pone algo a consideración de alguien más, está poniendo en juego su propia vida, su alma. Entonces, pues es mucho más duro todo, ¿no? Mucho más doloroso los fracasos, creo, y mucho más peligrosos los éxitos. ¿Qué tan importante para esos artistas figurar? O sea, yo creo que Arcadia se convirtió también en una especie de vitrina para muchos. Lo hablamos también en el magazine, porque el magazine lo que hacía también era como dar un aval a escritores que salían nuevos o artistas que salían nuevos. Arcadia creo que hizo cosas parecidas. ¿Qué tan importante era para ellos figurar? Digamos… hacen lobby, se mueven, mandan sus cosas, se meten. No, muy poco, no. Qué curioso, nunca lo había pensado, ¿sabes, Pascual? Pero no. Otra cosa es uno desde adentro, la emoción que le da. Por ejemplo, recuerdo cuando leí La luz difícil de Tomás González, que me pareció una novela hermosa. Qué emoción poderlo poner en portada y poner que es una de las novelas, aunque nos dijeron que éramos unos exagerados y todo, no importa, una de las novelas más hermosas de la literatura colombiana, y saber que eso hizo que se vendieran, no sé, en menos de 3 semanas, esa portada con ese texto como de apoyo y de respaldo tan grande y de lanzamiento casi del autor, pues no del autor, de la novela, pues eso hizo que se vendieran muchas novelas de Tomás González, de esa novela, y a mí eso me hace muy feliz. Me parece que es importante que un país tenga esas cosas, tenga esos medios y tenga… que los escritores puedan recibir, digamos, ese foco de atención. Pero no, lagartear, poquísimo. Más bien, ¿saben quién lagarteaba? Los políticos que sacaban libros.
¿no? Y mandaban reseña y todo. Juá, juá, juá. De Roy Barreras a yo no sé quién, a todo el mundo, a todos esos políticos, todos esos iban y lagarteaban. Jamás salieron en la revista con enorme placer, lo puedo decir. Nunca, nunca, nunca. Pero mandaban reseña y todo, escrita por un amigo, ¿no? Por si acaso necesitas, aquí va la reseña del libro. Escrita por Eso ellos sí, mismos con seudónimo. seguramente. Pero eso sí había mucho, porque pensaban, claro, ¿sabes? Publicaciones Semana se asocia con el poder, no sé qué, pues cómo no van a ponerle atención a un político que escribe un libro. Y con eso sí daba mucha dicha ignorarlos. Oye, cuando uno recibe una novela como La Luz Difícil y como editora de Arcadia y como directora, bueno, lee, le gusta la novela y dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Además de la novela, ¿uno qué puede hacer? ¿Pone un fragmento, lo entrevista? ¿Cómo funciona para convertir eso, que es ya lo más importante, el libro, en una noticia, en algo que le agregue valor? ¿Qué hace uno? Pero eso no lo decido yo. Eso es siempre una conversación con quien va a hacer el texto. Sí. Y muchas veces eso no se sabe de antemano. Primero se lee la novela, luego, bueno, ¿quieres entrevistar al autor o quieres solo escribir de la novela? Bueno, entrevistar al autor, pero quieres hacer un gran perfil en donde entrevistes a otras personas para que te hablen de él, o no, quiero solamente hacer la crónica del viaje hasta Cachipay y mi conversación con él. Eso depende de quién también tenía, es muy azaroso, de quién tenía tiempo para hacerlo en ese momento, porque todos son escritores freelance que muchas veces no tienen el tiempo porque están haciendo otras cosas, de a quién le apasionó la novela, depende de muchas cosas. Digamos, lo que sí es importante es tener el control de qué está haciendo cada persona en cada paso, hablar todo el tiempo con los colaboradores. ¿Por qué? Porque si no, te mandan un pregunta-respuesta y resulta que llevas 4 preguntas-respuestas, o que 3 personas más también te mandan el mismo formato pregunta-respuesta. Entonces la revista no puede estar, pues, no sé, un número de Arcadia con pocas páginas que suele tener, lleno de solo entrevistas, pues es muy pesado leer. Hay que tener el equilibrio, estar siempre dialogando con todos para ver cómo se sienten después de… Es lo mismo que con cualquier periodismo, o sea, primero se hace la reportería y luego buscas la forma. Entonces es en las discusiones con los periodistas en donde… Si cuentan que descubrieron algo muy interesante, pero que es anexo, que no saben cómo meter, pues un recuadro. Entonces hagamos un recuadro, perfecto, mando a tomar la foto, es otra persona que haga el recuadro. O, en fin, depende mucho del azar y del proceso. El decidir los géneros, las formas de cómo se publica. Es una conversación constante con todos los colaboradores de la revista cuando están trabajando en un texto. Ahorita hablaste de debates y de uno frustrado y de otros que se dieron. Hace un poco de memoria sobre debates interesantes que se dieron en Arcadia y que de alguna manera crecieron. Creo que algunos vivieron más de un número, ¿no? Pues yo recuerdo 2, en este momento se me vienen a la cabeza 2 que fueron fuertes. Sí. Uno, la portada de Reigel Dolmatov, en donde, pues bueno, se acaba de descubrir sus nexos con los nazis. Pues Reigel Dolmatov es el padre de la antropología en Colombia, y piensen que esto es la antropología en la Universidad de los Andes, las élites. Reigel Dolmatov estaba casado con Alicia Duzán, una mujer brillante y maravillosa antropóloga, pero de la alta sociedad bogotana, con lo cual Reigel entró a formar parte de esa, llegó a Colombia, se casó con ella y a formar parte de esa élite de poder bogotana. Entonces… Claro, la noticia fue una bomba, y lo primero que se trató de hacer desde Juan Carlos Pastrana, bueno, todo el mundo fue, lo primero, llamar a Felipe López, a ver si lo pasan a uno a la guillotina, es lo primero que hacen, ¿no? Lo segundo, no, fue de todo. Yo tengo cartas de insultos de unos 20 decanos de facultades de antropología de Colombia, las guardé. O sea, pero insultos de 3 y 4 folios. O sea, eso realmente causó pero un terremoto. Aún hoy me contaban, no se puede hablar de ese tema en la Facultad de Antropología de los Andes. Y sobre todo lo que se trató de hacer fue desvirtuar Arcadia y desvirtuar lo que habíamos hecho. Que eso no se sabía, que éramos unos malos periodistas, o sea, mal periodismo. O sea, desvirtuar y decir que éramos mentirosos. Hasta que… Después de un mes realmente duro, El Tiempo publicó una entrevista con unos investigadores alemanes
que no solo corroboraron todo lo que se había dicho en el artículo de Arcadia, sino que contaron cosas que nosotros no sabíamos, mucho peores. Nosotros contamos cómo Rey Dolmatov asesinó él mismo narra cómo asesinó a un viejo, a un señor mayor, a un anciano judío. Es impresionante. Pero nosotros dijimos que él se había ido de Alemania y al fin y al cabo había acabado en París con la resistencia, con Paul Rivet, el fundador del Museo del Hombre, y luego había venido a Colombia. Pues no, de Alemania lo sacó su padre porque a él le parecía, él estaba a la derecha, era un disidente hacia la derecha de Hitler. Entonces fue mucho peor. El Tiempo no mencionó nunca a Arcadia. No dijo, Arcadia sacó esta noticia hace un mes y por eso hacemos esta entrevista. Ni una letra. Me da mucha rabia. Pero por supuesto, después de que el Tiempo corroboró esto, los twitters se calmaron, nunca una carta más. María Victoria Uribe se reconcilió con Arcadia después de habernos insultado hasta más no poder, hablaba del periodismo valiente de Arcadia. Es decir, el Tiempo sancionó ese debate y ese debate ahí se acalló, si se quiere. Otro debate mucho más complejo es el de Salcedo Ramos versus Joseph Absky. Ese debate sí fue difícil porque las consecuencias de ese debate siempre van hacia la persona, hacia quien dirige el invento, no al medio, sino a atacar a esa... Se vuelve personal. Sí. Entonces ese debate que a mí me parecía absolutamente fascinante. No sé si es muy largo contarlo. No, contalo. Era un debate cultural que me parecía fascinante. Un joven escritor de Montería estaba tratando de escribir una novela. Era un lector asiduo de Salcedo Ramos, que es, por supuesto, como creo que saben, si están acá, uno de nuestros grandes cronistas. Y que este muchacho quería escribir una novela sobre boxeo. Y le escribió a Salcedo Ramos cuando leyó parte de la crónica sobre Pambelé que publicó en Soho, mails admirativos, y luego le pidió permiso para usar fragmentos de su libro en la novela que le estaba escribiendo. Salcedo Ramos le contesta: hermano, qué emoción, hermanazo, esto es intertextualidad, esto es la modernidad, esto es una maravilla, me honras. Alberto Salcedo es un hombre muy cálido, muy maravilloso, es un gran profesor, tiene una gran vocación como de enseñar y de hablar con los jóvenes. Entonces estaba feliz. Pues ese muchacho luego fue y se ganó un premio en el que yo fui jurado. Se publicó el libro, lo publicó la Cámara de Comercio de Medellín, pasaron 2 años y de pronto Alfaguara decide publicar la novela. Es decir, el muchacho entra a Grandes Ligas. Y Alfaguara también iba a publicar la obra de Salcedo Ramos. Publica el libro de Joseph Absky, que era su seudónimo, lo manda a medios de comunicación porque va a ir ya a librerías y de pronto deciden picar el libro. No lo mandan a librerías, que porque eso es un plagio, que porque eso hay más del 15% de la novela. El muchacho, perdón, quiero decir, le había mandado la novela en borrador a Salcedo Ramos, le había mandado el libro cuando había ganado el premio aquí en Medellín 2 años antes, pero claro, no estaba en las Grandes Ligas. Entonces, bueno, la editorial tomó esa decisión ante las protestas de Salcedo Ramos y a mí me parecía un tema fascinante, que es el tema, tal vez uno de los temas más cruciales en el mundo de hoy, que es el tema de la copia, la apropiación, el palimpsesto, el tomar, el control copy-paste, la mezcla. Ese es el tema de hoy, el tema cultural del momento, yo creo que es ese. Y yo hice un artículo, escribí un artículo, bueno, primero llamé a Salcedo Ramos, le pedí que escribiera en la revista, bueno, hice de todo. Al final no quiso hacer nada, bueno, la historia es larga, pero yo dije, pues yo lo hago. Y todo el mundo me decía, no hagas eso, ¿cómo se te ocurre? Y la verdad que lo hicimos con una portada sensacional, que era Absky tirando el libro así al vacío, una portada estupenda. La historia del libro que usted nunca va a leer. Era una buena portada. Y lo que trataba de hacer el artículo era contar el concepto del autor. El concepto del autor tiene historia. Y lo más fascinante es que es una historia penal. Los autores antes no importaban.
pero más o menos hacia la Revolución Francesa, por poner una fecha como un referente, pues todos los panfletos anónimos en contra del régimen, los libelos, eran anónimos. Y el Estado empezó a exigir que fueran firmados para poder buscar responsables, para poder, sí, eso es penal. Es decir, el autor tiene una historia, la idea del autor. Y hoy, en nuestro mundo, más con Internet y con todo, pues de nuevo volvemos a cuestionar la idea del autor. El autor como estrella, como diva, es un concepto muy del siglo XX. Si acaso desde Dickens, pongamos a Dickens y a Solá, a final del siglo XIX, el autor se vuelve estrella. Creo que el entierro de Víctor Hugo fue un entierro multitudinario. Creo que todo París fue al entierro de Víctor Hugo, una cosa así como, o más gente de la que vive en París fue al entierro, una cosa así muy impresionante. Pero, digamos, el autor como estrella o como oráculo sí es algo muy decimonónico. Y yo quería contar esa historia, hasta Foucault, ¿no? Contar un poco pues, la historia del autor y, por supuesto, contar el debate. Y eso sí me causó muchísimos problemas. Hablaste de ese autor que viene de provincia y hablaste también de lo difícil que era encontrar quien colaborara desde Neiva, desde la costa o desde Medellín. Contanos un poco de relación con las regiones, si se pudo lograr, si eso creció en algún momento, y relación también con las universidades, con la academia. ¿Era posible entablar esa relación? ¿Se entabló en algún momento? No, creo que todo el tiempo que yo estuve en Arcadia, puede que ahora cambien las cosas, eso también depende del director, de su capacidad de contactar gente y todo. Para mí fue difícil, digamos, encontrar gente que a mí me parecía que tenía buena escritura en las regiones. Sí, claro que sí, cubrimos cosas en las regiones, o sea, claro que sí, pero nunca como yo lo hubiera querido. Y eso, el periodismo necesita dinero. El buen periodismo necesita dinero, yo creo. Y eso no lo hicimos. Con la academia, yo tenía todo un discurso. Hay que acercar los medios a la academia, hay que acercar la academia a los medios. El país vive de espaldas a los académicos, no puede ser. Y yo traté de acercarme a la academia y en el 90 o 85% de los casos fue un gran fiasco. Primero, un académico no entiende que tú le pidas un artículo para dentro de 2 semanas. O sea, la mayoría de gente que está en los periódicos escribe para el día siguiente, ¿cierto? Y si no, pues cuando estás en una revista semanal tienes 3 días, 4. Pues a un académico le pides un artículo para dentro de 3 semanas y le parece que está loco. O sea, le parece imposible. Y segundo, el lenguaje. O sea, pero absoluta incapacidad para necesitan traducción. Comunicar. Y si uno los toca, se ponen bravos. No, y uno les pide una cosa y hacen otra. O sea, no, es que yo lo que te pedí era este tema porque tú eres un experto en ese tema y yo investigué mucho para llegar hasta ti. No, hacen otra cosa, unos textos, pero unos ladrillos monumentales, mal escritos. Yo quedé, o sea, pero sí encontré algunas personas. Santiago Castro, Juan José Botero de La Nacional, sí encontré muchas personas, pero la verdad es que los académicos sirven más como jurados. En Arcadia 100 había como, que fue un proyecto que hicimos con 76 jurados, más de la mitad eran académicos. Ay, perfecto, jurados, pero no escriban, por favor. O sea, solo actas. Sí. Hablemos un poco del número 100 y de cómo se armó y resultados. Pues la verdad, la revista que, bueno, muchas se han agotado. Con mucho orgullo digo que Arcadia, dentro de Publicaciones Semana, es la revista que en términos porcentuales más se vende en punto de venta de toda la casa Semana. Es decir, digo en términos porcentuales porque Semana publica más números para la calle. No sé cuántos publica Semana, 20.000 para sacar a punto de venta. Pues Arcadia, 6.500. Pero de esos 6.500, Arcadia vende el 96%. O el 95, o el 94, depende del número, o el 80. Esas son cifras extraordinarias. Muchas revistas venden solo el 30. Y es necesario que estén porque es una exposición de marca muy importante, aunque no se vendan. Entonces no importa, se siguen sacando todas esas revistas para que se vean en todas, aunque no se vendan. Entonces Arcadia le va muy, muy bien en punto de venta. Y Arcadia 100 se agotó, pero a la semana. Por supuesto estuvo respaldada por un trabajo de prensa.
Es decir, uno le mandaba emails a todo el mundo, sale Arcadia 100, ya Arcadia llega a su número 100, le hicieron publicidad en la revista Semana, que es muy poderosa, llega el número 100 de Arcadia. Entonces, pues eso ayuda. Y sí le fue muy, muy, muy bien a la revista. La revista era una apuesta por recordarle a mucha gente que la cultura narra un país, construye, desde la cultura se construye un país, desde las artes. Hay una narrativa de nación. Y eso me parecía muy importante porque como estamos en un tiempo de cultura del espectáculo, donde esto es el festival, esto es la Bienal, Art Beau, la verdad pareciera que la cultura es como una burbujita donde lo único que importa es el individuo, ¿cierto? Ay, lo interesante que es este escritor, cómo habla de bonito, qué chévere, cómo, o la obra de arte, cuánto cuesta, cuánto no cuesta. Y como que se olvida que hay toda una narrativa. O sea, nos parece emocionantísimo que Doris Salcedo haya ido al cóctel y tal, y lo dice el mismo político que probablemente la obra de Doris Salcedo critica de una manera brutal, o cuestiona de una manera brutal. Se nos olvida el peso político tan importante de las artes. Entonces esa era la idea de Arcadia 100, el país leído desde las artes. Era recordarle a la gente que la cultura no es una burbuja por allá para el entretenimiento del espíritu sensible, sino que nos también forma nuestra identidad y también nos cuenta cómo es la guerra. Pues uno en ese número lo que veía era un país absolutamente atravesado por la violencia. El cuadro más importante del siglo XX se llama así, la violencia. Y bueno, era como un recordatorio, digamos, un intento de recordar eso. Entonces, cogimos 100 años, desde 2013 desde 1913 hasta el 2013, hacer con un jurado una selección de obras que para ellos con mayor elocuencia hablaran del país y con mayor talento. No era una elección servil con la historia, es decir, no decíamos, ay, bueno, mataron a Pablo Escobar, busquemos una obra que hable de Pablo Escobar. No, era así general y nosotros las organizamos cronológicamente. Y el resultado, la verdad, leído así, como cada lector, pues, la arma la revista, eran artículos breves, 130 artículos, una revista muy dura y muy larga de hacer, pues sí es muy, al ver ese coro de voces, esa polifonía, es impresionante. Qué país tan triste y tan conservador. O sea, que cada vez que algo quiere traer vientos de modernización, siempre hay un rechazo. Y siempre triunfa una especie de una idea muy conservadora y muy retrógrada de la cultura, muy oficial. ¿Todavía? Sí, por supuesto que sí. O sea, mira, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es Delirio en Cali. o este establishment del poder cultural en Cali, que es tan impresionante y cómo acabó con lo que fue Caliwood, lo que fue contracultural de verdad, lo que fue Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, lo que fue esa explosión de talento tan irreverente. Ese documental, entre comillas, Agarrando Pueblo, que si lo pueden ver es impresionante, esa irreverencia tan poderosa y cómo acabó suplantada por una idea pues, que hoy hace bienales que cuestan 4.000 millones y hay escenarios y aplausos y es distinto. Se ha armado un debate con la propaganda de póker y el libro, incluso lo vi ahí en la última. Pidieron perdón y retiraron la publicidad. Sí. Arcadia hizo ese debate. Y dicen que le van a entregar una plata a la Feria del Libro en Bogotá. Qué hipócrita. De este debate lo que más me ha gustado es la columna de Jorge Orlando Melo, que creo que es de ayer o de antier, y que dice, no sé si están al tanto del debate, es una publicidad que salió de Cerveza Póker, entonces era que el Día de los Amigos, entonces sí. haz un regalo a tu amigo y le regala una cerveza. Entonces la publicidad es feliz y regala una cerveza y al final un amigo llega y le dice a otro, ay, te traje un libro de regalo. Y por supuesto la música hace, ¡ah! Y todo el mundo hace, ¡ay! Se acaba la fiesta. No, ¡ah! Y entonces el tipo dice, no, y abre el libro, que es un tocho así enorme, y sale una botella de cerveza metida entre las páginas del libro. Y todo el mundo, bien, una cerveza, bien, no era un libro.
pues eso muestra cuán vivo está el sector cultural en este país. Por Twitter, eso fue impresionante. O sea, el artículo se subió a Arcadia antier por la mañana, arcadia.com, tuvo no sé cuántos hits, no sé, yo empecé a tuitear y había como 300 retweets de un tweet. Entonces, muy impresionante cómo reaccionó el mundo cultural en contra. Y ayer por la mañana en la W, el director de Asuntos Corporativos de Bavaria estaba hablando en Blue Radio diciendo que retiraba la pauta y que iban a dar plata que porque ellos apoyaban mucho la cultura. Entonces Jorge Orlando Melo cuenta en su columna que él, visitando pueblos en este país, veía el concepto de cultura de Bavaria. Es decir, llegaba a un pueblo y había un kiosquito para tomar cerveza y había una plaquita al lado que ponía Bavaria cree en la cultura y dona este kiosco para beber cerveza a este pueblo. Entonces, que con ese concepto de cultura, pues... Y en las canchas de tejo en Boyacá también está Bavaria. Ya Bavaria cree en la cultura. Y en los billares, por favor. Pero mire que lo que es la democratización de los medios, mire lo que es Twitter. O sea, mira bueno, quitaron la pauta. Sí. Y sí, que den 300 millones para la feria, carajo, sí, que los den. Para que vamos terminando y le demos la palabra a la gente, una embarrada de Arcadia. Tantas. A ver, ay, se me borró la memoria. Bueno, una cagada, pues. Pues es lo mismo. No, pues esta es más grande. Ay, no sé, sacamos una portada y sin el nombre de la persona en la portada, no dijimos quién era, se nos olvidó decir quién era, o sea, pequeño detalle. Esa fue fuerte, pero no, muchas, tendría que hacer memoria. Voy a parecer una cobarde que no quiero decir, que mejor no decir, pero... bueno, una chistosa, en una entrevista un escritor dijo que le gustaba mucho la cultura musulmana y nosotros escribimos que le gustaba mucho la escultura musulmana porque entendimos mal y como saben en el mundo musulmán no hay representación, con lo cual no hay escultura. Es prohibida la escultura en el mundo musulmán. Lo metieron en problemas, ¿no? No, pues claro, quedó furioso, pero justo no existe escultura en el mundo musulmán. Y entendimos mal, pusimos, pues, son bobadas.